Muchísimas gracias, Jimmy. Y estamos con el jefe del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario, el doctor Carlos Vázquez Ganosa, hablando sobre este drama de qué presos hay. ¿Qué presos hay en las cárceles? 5 de cada 10 chicos han sido violentados. Hay gran deserción escolar. 6 de cada 10. 6 de cada 10 muchachos. Algunos han tenido violencia en su casa. Así es, violencia. Tenían ya un familiar interno, o sea que había una especie de correlación o imagen que tenían, ¿no es cierto? El O padre. sea, las cárceles no les era ajena. No les es ajena. Porque quizá la mamá también iba a visitar al papá. Exactamente, etcétera. ¿no es cierto? Entonces y además 5 de cada 10 manifestó que en la comunidad en la que vivía era una comunidad en riesgo porque tenían acceso a armas y amigos que ya estaban delinquiendo. Ahora, retrocedamos un poquito antes de que ellos delincan y hablemos de los adolescentes, que es importante. Claro, porque un adulto no se levanta siendo delincuente. Claro. Eso está probado a nivel internacional. Son diferentes factores de riesgo que comienzan a aparecer en el desarrollo del ser humano que comienzan a impactarlo. Desde su niñez, ¿no es cierto? Temas, falta de afección parental, por ejemplo. Hay estudios que determinan eso. Ausencia de alguno de los padres. No significa que el hecho de tener un hogar unitario significa que mi hijo va a ser delincuente. No. Pero sí la ausencia, ¿no es cierto?, de ciertos patrones a nivel de la criminología del desarrollo han determinado claro, eso. Cuando no tiene un referente, bueno, yo lo hablo acá siempre hablamos acá la importancia que tiene el papá en la relación paterno-filial. Así es, la imagen. Porque muchas mamás a veces no permiten que sean visitados los niños simplemente por un rencor personal, por una situación de infidelidad, qué sé yo, entonces se le castiga con los hijos. Pero esos niños necesitan un papi. Así es, y tanto es así que la cuarta población de mayor incidencia en los penales es violación sexual de menores de edad. Y lo hacen, es la única población penitenciaria que son las personas adultas. Es decir, ante la falta de un padre, quien se hace cargo puede ser un mayor, un abuelo que no, o un padrastro que termina violentando a ese niño. El cuarto delito de la población penitenciaria es violencia sexual en menores de edad. Digamos, los que están adentro están sancionados por violación a menores. Así es. La cuarta gran población en los penales es violación sexual de menores, ni siquiera ya de adultos, sino de menores de edad. ¿Cuál es el primer delito? El primero es delito patrimonial. La delincuencia patrimonial robo. es, digamos, todo lo que tiene que ver con patrimonio, robos, hurtos, extorsiones, secuestros. Segundo. El segundo tiene que ver con tráfico ilícito de drogas, burriers. El tercero es violación sexual, especialmente violación sexual de menores de edad. Y un cuarto tiene que ver con delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidios, asesinatos, lesiones. Esos son los 4 grandes rubros que tenemos. Bueno, por eso estamos en el tercer lugar de violencia en el mundo, ¿no? Sí. ¿Y cómo es, digamos, cómo es la vida de cuando tú, doctor, entras a jefaturar el INPE? ¿Qué es lo que tú encuentras? Porque ya la gente tocaba chicha, hacían orquestas. Yo he visto, estoy recordando, ¿ya? Que ponían orquestas, la gente hacía lo que, o sea, era un desmadre. Sí, a mí lo que me permitió estos últimos años acompañar en los últimos casi 10 años al sistema penitenciario desde el Ministerio de Justicia fue comprender la población objetivo con la que hoy día trabajo, ¿no? Es decir, de estos 83.000 internos, la comunidad tiene que saber lo siguiente. En los 83.000 internos tenemos 5.000 asociados a crimen organizado. Para ellos la cárcel dura y la ley dura. La sociedad quiere eso y creemos nosotros de que para ellos que no tienen una forma de reinserción, las cárceles de alta... La Policía Nacional de Perú ha hecho en estos 10 meses un gran número de mega operativos. Sí, como siempre decimos, a veces los éxitos de nuestro ministro del Interior a veces son los dolores de cabeza del INPE, porque es lo que nosotros recibimos luego y que hay que tomar medidas de emergencia inmediata, ¿no? Sin duda alguna. Pero nosotros hacemos 2 tipos de política. Correcto. Tenemos, como la ministra Marisol Pérez Tello dice, mano hay firme. Mano abierta para aquel que quiera reinsertarse.
7 de cada 10 internos son primarios, por primera vez tocan un penal, entre 19 y 30 años, ¿no es cierto? Tienen casi 38.000, están asociados a delitos de penas menores a 8 años. El Estado no puede renunciar a la reinserción. Hay que trabajar con los muchachos, tenemos una política que luego voy a explicar qué hacemos con aquel que sí quiere resocializarse, pero hay también una política de mano cerrada para que no quiere resocializar, para que él pone en riesgo. Solamente en lo que va de mi gestión hemos hecho 2.150 requisas, y en estas 2.150 requisas en un año aproximadamente hemos... a ver, ¿tú estás desde julio o no? Desde septiembre del año pasado. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, casi marzo, 10 meses. Abril, mayo. Claro, tú estás en 10 meses. En 10 justo meses. Cumpliendo 10 meses. Hemos hecho 2.100 requisas a nivel nacional. ¿Ya? Y hemos detectado, por ejemplo, en estas requisas 3.480 celulares requisados. Bueno, eso es importantísimo porque con estos celulares extorsiona, con estos celulares van marcando a la gente y hacen desde el penal. Así es. Entonces, para esa persona que pone en riesgo la seguridad a través directo o a través de sus familiares o a través de la visita, hoy día la visita sabe de que interno visita que ingresa un celular no vuelve a ingresar nunca más a un penal. Así. El reglamento lo permite y así lo estamos sancionando. Y los internos que ponen en riesgo un penal donde hay gente de régimen ordinario, primarios, son trasladados inmediatamente a penales más fuertes, con ¿no? un sistema más cerrado. Sí, son que tienen, además se les recorta las horas de patio. Hay dos regímenes. El muchacho que es, por ejemplo, que ingresa por primera vez a un penal, se comienza a reinsertar, ingresa a un régimen que le llamamos régimen ordinario. Él tiene 8 horas de patio, sale en el desencierro, tiene derecho a 8 horas de patio, forma parte de talleres productivos, estudio, ¿no es cierto? Pero tiene 8 horas y puede recibir hasta 3 veces a la semana a sus familiares, solamente hasta 5 personas durante los días de visita. Pero para aquel que no quiere resocializarse, tenemos las cárceles duras, donde solamente tienen, por ejemplo, el régimen más alto, tiene solamente 2 horas de patio, solo 2 horas. El resto de las horas tiene que pasarlo en su prisión o en este caso en su celda. Individualizada. Eso es muy duro. Es duro, pero... Es muy duro, pero es necesario. Es necesario. Tú estás hablando de esta gente que realmente ha delinquido, ha matado, ha sido jefe de una banda de sicarios, de esa gente. Así es, de crimen organizado, ¿no es cierto? Gente que aún no ha entendido que se pierde la autoridad o el principio de autoridad entre los penales y sigue organizándose, generando mafias. Entonces, para ellos, nosotros hemos dicho, si ustedes quieren seguir en esto, pues la cárcel dura y la ley dura para ustedes. Y no tienen, bueno, yo he visto en Dominical, ¿no? Que no hay cárceles donde no hay celulares, no hay enchufes, no hay nada, no puedes hacer nada, solamente está tu tarima y tu servicio higiénico. Sí, y la verdad que es una cárcel muy dura en temas de régimen, legalmente preestablecidos como tal, la ley nos ampara ese tema, no hay ningún enchufe, ¿no es cierto? No tendrían por qué tenerlo. Claro. Las antiguas construcciones lo permitían, pero hoy día esos penales de máxima seguridad no tienen, solamente está la luz está empotrada, sus servicios básicos y tiene como todo otro interno su alimentación 3 veces al día y 2 horas de patio. Pero 22 horas dentro de una celda, bueno, tendrán que reflexionar, tendrán que 2 años, 2 años dura, para aquel que pone en riesgo un penal, dura una primera etapa que es esa. Luego él tiene que progresionar. Si él no progresiona, se queda en la etapa. Si progresiona después de 2 años, baja a una segunda etapa que pasa a tener de 2 a 4 horas. Después de 2 años. Después de 2 años, 4 horas de patio. 4 horas de patio. Tiene que pasar 2 años solo. Luego, o sea, tú no puedes, por ejemplo, socializar con otros presos. No, porque tenemos 4 horas es 4 horas para ti, solamente para ti. Así es. Conversas con el aire. Luego, después de 4 horas, después de, digamos, 2 años, pasas a una de 4 y 2 años más para que progresiones a la última etapa de ese régimen para tener 4 horas más de patio. Es decir, el mensaje es claro, el que pone en riesgo un penal hoy día
va a tener que pasar los próximos 6 años de su condena con este tipo de régimen. Es que es durísimo, así que hay que pensarlo, ¿no? Ya empezaron las llamadas. ¿Qué quiere? Doctor Arturo de San Juan de Miraflores. ¿Cómo estás, Arturo? Doctora, tengo usted buenas noches. Buenas doctora noches. Societa, ¿cómo le va? Bueno, ¿Cómo está el estimado que ha sido invitado? Sí, dígame. Usted también, doctora, como operadora del derecho y abogada, y toda la población que a veces nos enteramos, siempre nos preguntamos, ¿por qué en esta reinsertación, entre comillas la palabra reinsertación, que se hace a un delincuente que tiene que pagar porque de repente atentó contra la ley del Estado? Hay que pagar. ¿Por qué salen a la calle y vuelta reinciden en los delitos? ¿Qué pasa? ¿Qué está fallando en la reinserción hacia la sociedad con estas personas? Buena pregunta. Yo quería preguntar, perdón, para terminar, Madre Linda, si dentro de la reinserción existe terapias psicológicas, hay psiquiatría, medicina, como en otros países se está haciendo, porque no basta solo talleres, es algo manual, no más práctico, y de repente es intelectual, pero su lado emocional se deja muchas veces, como ha pasado en otros países según la estadística. ¿Qué manera funciona la reinserción que en el Perú quisiéramos la población saber? Gracias. Muchísimas gracias. Reinserción. Bueno, Arturo nos ha mandado al final del programa, ¿no? O sea, ¿cómo hacer, por qué cuando sales vuelves a delinquir? Yo creo que tiene que ver mucho los factores de riesgo antes vistos, ¿no? El Estado requiere políticas de prevención social. Es decir, si yo provengo de una familia disfuncional, si además tengo una deserción escolar, si a eso sumo yo una comunidad en riesgo en la que he vivido toda mi vida, cuando salgo voy a volver a la misma comunidad de la que salí. Y yo siempre digo, la comunidad tiene que entender que el interno tarde o temprano va a salir. Y hay dos posibilidades. O sale conforme entró, con la probabilidad de volver a reincidir. O sale con un cambio en su actitud. Con algo técnico o algo productivo. Pero con cambio en su actitud. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero, digamos, también hacinamiento nos ha desbordado y es algo que hemos declarado en emergencia a comienzos de año. El Estado se ha visto desbordado con el hacinamiento también que existe. Claro, pero ¿no? esto no es de ahora, o sea, no hace muchos, y podríamos decir algunas décadas, que no se ha hecho nada, ¿no? Como las pistas, ¿no? Mucho carro y no se ha pensado en otras vías de rápida comunicación. Si hay 83.000 internos y solamente hay 69 cárceles, ¿qué es lo que usted ha pensado? ¿Construir cárceles? Porque hay que, por lo menos de mediano impacto, ¿no? Claro, Muchísimas gracias, Jimmy. Y estamos con el jefe del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario, el doctor Carlos Vázquez Ganosa, hablando sobre este drama de qué presos hay. ¿Qué presos hay en las cárceles? 5 de cada 10 chicos han sido violentados. Hay gran deserción escolar. 6 de cada 10. 6 de cada 10 muchachos. Algunos han tenido violencia en su casa. Así es, violencia. Tenían ya un familiar interno, o sea que había una especie de correlación o imagen que tenían, ¿no es cierto? El padre. Sea, las cárceles no les era ajena. No les es ajena. Porque quizá la mamá también iba a visitar al papá. Exactamente, etcétera. ¿No es cierto? Entonces y además 5 de cada 10 manifestó que en la comunidad en la que vivía era una comunidad en riesgo porque tenían acceso a armas y amigos que ya estaban delinquiendo. Ahora, retrocedamos un poquito antes de que ellos delincan y hablemos de los adolescentes, que es importante. Claro, porque un adulto no se levanta siendo delincuente. Claro. Eso está probado a nivel internacional. Son diferentes factores de riesgo que comienzan a aparecer en el desarrollo del ser humano que comienzan a impactarlo. Desde su niñez, ¿no es cierto? Temas, falta de afección parental, por ejemplo. Hay estudios que determinan eso. Ausencia de alguno de los padres. No significa que el hecho de tener un hogar unitario significa que mi hijo va a ser delincuente. No. Pero sí la ausencia, ¿no es cierto?, de ciertos patrones a nivel de la criminología del desarrollo han determinado eso. Cuando no tiene un referente, bueno, yo lo hablo acá siempre, ¿no? Siempre hablamos acá la importancia que tiene el papá en la relación paterno-filial. Así es, la imagen. Porque muchas mamás a veces no permiten que sean visitados los niños simplemente por un rencor personal, por una situación
de infidelidad, qué sé yo, entonces se le castiga con los hijos. Pero esos niños necesitan un papi. Así es, y tanto es así que la cuarta población de mayor incidencia en los penales es violación sexual de menores de edad. Y lo hacen, es la única población penitenciaria que son las personas adultas. Es decir, ante la falta de un padre, quien se hace cargo puede ser un mayor, un abuelo que no, o un padrastro que termina violentando a ese niño. El cuarto delito de la población penitenciaria es violencia sexual en menores de edad. Digamos, los que están adentro están sancionados por violación a menores. Así es. La cuarta gran población en los penales es violación sexual de menores, ni siquiera ya de adultos, sino de menores de edad. ¿Cuál es el primer delito? El primero es delito patrimonial, la delincuencia patrimonial robo. Es, digamos, todo lo que tiene que ver con patrimonio, robos, hurtos, extorsiones, secuestros. Segundo. El segundo tiene que ver con tráfico ilícito de drogas, burriers. El tercero es violación sexual, especialmente violación sexual de menores de edad. Y un cuarto tiene que ver con delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidios, asesinatos, lesiones. Esos son los cuatro grandes rubros que tenemos. Bueno, por eso estamos en el tercer lugar de violencia en el mundo, ¿no? Sí. ¿Y cómo es, digamos, cómo es la vida de cuando tú, doctor, entras a jefaturar el INPE? ¿Qué es lo que tú encuentras? Porque ya la gente tocaba chicha, hacían orquestas. Yo he visto, estoy recordando, ¿ya? Que ponían orquestas, la gente hacía lo que, o sea, era un desmadre. Sí, a mí lo que me permitió estos últimos años acompañar en los últimos casi 10 años al sistema penitenciario desde el Ministerio de Justicia fue comprender la población objetivo con la que hoy día trabajo, ¿no? Es decir, de estos 83.000 internos, la comunidad tiene que saber lo siguiente. En los 83.000 internos tenemos 5.000 asociados a crimen organizado. Para ellos la cárcel dura y la ley dura. La sociedad quiere eso y creemos nosotros de que para ellos que no tienen una forma de reinserción, las cárceles de alta... La Policía Nacional de Perú ha hecho en estos 10 meses un gran número de mega operativos. Sí, como siempre decimos, a veces los éxitos de nuestro ministro del Interior a veces son los dolores de cabeza del INPE, porque es lo que nosotros recibimos luego y que hay que tomar medidas de emergencia inmediata, ¿no? Sin duda alguna. Pero nosotros hacemos dos tipos de política. Correcto. Tenemos, como la ministra Marisol Pérez Tello dice, mano abierta para aquel que quiera reinsertarse. 7 de cada 10 internos son primarios, por primera vez tocan un penal, entre 19 y 30 años, ¿no es cierto? Tienen casi 38.000, están asociados a delitos de penas menores a 8 años. El Estado no puede renunciar a la reinserción. Hay que trabajar con los muchachos, tenemos una política que luego voy a explicar qué hacemos con aquel que sí quiere resocializarse, pero hay también una política de mano cerrada para que no quiere resocializar, para que él pone en riesgo. Solamente en lo que va de mi gestión hemos hecho 2.150 requisas, y en estas 2.150 requisas en un año aproximadamente hemos... a ver, ¿tú estás desde julio o no? Desde septiembre del año pasado. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, casi marzo, 10 meses. Abril, mayo. Claro, tú estás en 10 meses. En 10 meses. Cumpliendo 10 meses. Hemos hecho 2.100 requisas a nivel nacional. Ya. Y hemos detectado, por ejemplo, en estas requisas 3.480 celulares requisados. Bueno, eso es importantísimo porque con estos celulares extorsiona, con estos celulares van marcando a la gente y hacen desde el penal. Así es. Entonces, para esa persona que pone en riesgo la seguridad a través directo o a través de sus familiares o a través de la visita, hoy día la visita sabe de que visita que ingresa un celular no vuelve a ingresar nunca más a un penal. El reglamento lo permite y así lo estamos sancionando. Y los internos que ponen en riesgo un penal donde hay gente de régimen ordinario, primarios, son trasladados inmediatamente a penales más fuertes, con un sistema más cerrado. Sí, son además se les recorta las horas de patio. Hay dos regímenes. El muchacho que es, por ejemplo, que ingresa por primera vez a un penal, se comienza a reinsertar, ingresa a un régimen que le llamamos régimen ordinario. Él tiene 8 horas de patio, sale en el desencierro, tiene derecho a 8 horas de patio,
forma parte de talleres productivos, estudio, ¿no es cierto? Pero tiene 8 horas y puede recibir hasta 3 veces a la semana a sus familiares, solamente hasta 5 personas durante los días de visita. Pero para aquel que no quiere resocializarse, tenemos las cárceles duras, donde solamente tienen, por ejemplo, el régimen más alto, tiene solamente 2 horas de patio. Solo 2 horas. El resto de las horas tiene que pasarlo en su prisión o en este caso en su celda. Individualizada. Eso es muy duro. Es duro, pero... Es muy duro, pero es necesario. Es necesario. Tú estás hablando de esta gente que realmente ha delinquido, ha matado, ha sido jefe de una banda de sicarios, de esa gente. Así es, de crimen organizado, ¿no es cierto? Gente que aún no ha entendido que se pierde la autoridad o el principio de autoridad entre los penales y sigue organizándose, generando mafias. Entonces, para ellos, nosotros hemos dicho, si ustedes quieren seguir en esto, pues la cárcel dura y la ley dura para ustedes. ¿Cierto? Y no tienen, bueno, yo he visto en Dominical, ¿no? Que no hay cárceles donde no hay celulares, no hay enchufes, no hay nada, no puedes hacer nada, solamente está tu tarima y tu servicio higiénico. Sí, y la verdad que es una cárcel muy dura en temas de régimen, legalmente preestablecidos como tal, la ley nos ampara ese tema, no hay ningún enchufe, ¿no es cierto? No tendrían por qué tenerlo, claro. Las antiguas construcciones lo permitían, pero hoy día esos penales de máxima seguridad no tienen. Solamente está la luz está empautrada, sus servicios básicos y tiene como todo otro interno su alimentación 3 veces al día y 2 horas de patio. Pero 22 horas dentro de una celda, bueno, tendrán que reflexionar, tendrán que 2 años, 2 años dura para aquel que pone en riesgo un penal, dura una primera etapa que es esa. Luego él tiene que progresionar. Si él no progresiona, se queda en la etapa. Si progresiona después de 2 años, baja a una segunda etapa que pasa a tener de 2 a 4 horas. Después de 2 años. Después de 2 años, 4 horas de patio. 4 horas de patio. Tiene que pasar 2 años solo. Luego, o sea, tú no puedes, por ejemplo, socializar con otros presos. No, porque tenemos 4 horas es 4 horas para ti, solamente para ti. Así es. Conversas con el aire. Luego, después de 4 horas, después de, digamos, 2 años, pasas a una de 4 y 2 años más para que progresiones a la última etapa de ese régimen para tener 4 horas más de patio. Es decir, el mensaje es claro, el que pone en riesgo un penal hoy día va a tener que pasar los próximos 6 años de su condena con este tipo de régimen. Es que es durísimo, así que hay que pensarlo, ¿no? Ya empezaron las llamadas. ¿Qué quiere? Doctor Arturo de San Juan de Miraflores. ¿Cómo estás, Arturo? Doctora, tengo usted buenas noches. Buenas noches. Societa, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo está el estimado que ha sido invitado? Sí, dígame. Usted también, doctora, como operadora del derecho y abogada, y toda la población que a veces nos enteramos, siempre nos preguntamos, ¿por qué en esta reinsertación, entre comillas la palabra reinsertación, que se hace a un delincuente que tiene que pagar porque de repente atentó contra la ley del Estado? Hay que pagar. ¿Por qué salen a la calle y vuelta reinciden en los delitos? ¿Qué pasa? ¿Qué está fallando en la reinserción hacia la sociedad con estas personas? Buena pregunta. Yo quería preguntar, perdón, para terminar, Madre Linda, si dentro de la reinserción existen terapias psicológicas, hay psiquiatría, medicina, como en otros países se está haciendo, porque no bastan solo talleres, es algo manual, no más práctico, y de repente hasta intelectual, pero su lado emocional se deja muchas veces, como ha pasado en otros países según la estadística. ¿De qué manera funciona la reinserción que en el Perú? Quisiéramos la población saber. Gracias. Muchísimas gracias. Reinserción. Bueno, Arturo nos ha mandado al final del programa, ¿no? O sea, ¿cómo hacer, por qué cuando sales vuelves a delinquir? Yo creo que tiene que ver mucho los factores de riesgo antes vistos, ¿no? El Estado requiere políticas de prevención social. Es decir, si yo provengo de una familia disfuncional, si además tengo una deserción escolar, si a eso sumo yo una comunidad en riesgo en la que he vivido toda mi vida, cuando salgo voy a volver a la misma comunidad de la que salí. Y yo siempre digo, la comunidad tiene que entender que el interno tarde o temprano va a salir. Y hay 2 posibilidades. O sale conforme entró, con la probabilidad de volver a reincidir. O sale con un cambio en su actitud. Con algo técnico o algo productivo. Pero con cambio en su actitud. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero, digamos, también hacinamiento nos ha desbordado y es algo que hemos declarado en emergencia a comienzos de año.
el Estado se ha visto desbordado con el hacinamiento también que existe. Claro, pero ¿no? esto no es de ahora, o sea, No es de hace ahora. muchos, y podríamos decir algunas décadas, que no se ha hecho nada, ¿no? Como las pistas, ¿no? Mucho carro y no se ha pensado en otras vías de rápida comunicación. Si hay 83.000 internos y solamente hay 69 cárceles, ¿qué es lo que usted ha pensado? ¿Construir cárceles? Porque hay que, por lo menos de mediano impacto, ¿no? Claro, primero que hay que racionalizar los recursos del Estado, ¿no? Una unidad de albergue en el Perú, construir una unidad de albergue, es decir, una unidad de albergue para nosotros es un penal de 1.200 internos, son 1.200 unidades de albergue. Celda, correlativo, taller, estudio, tópico, es todo un penal. Se llama una unidad de albergue, su correlativo con todos sus servicios. Al Perú le cuesta 100.000 soles una unidad de albergue. Es decir, que un penal de 1.200 unidades de albergue le cuesta 120 millones de soles. Entonces, No te he entendido, perdóname. Para un total de 1.200 internos, ¿cuánto tienes que gastar para una 120 millones de soles. Si yo quiero un penal de 2.400, 240 millones de soles. ¿Correcto? Si hoy día tenemos un déficit de 46.000 unidades de albergue, el Perú necesitaría 30 penales de 2.200 cada uno. Estamos hablando de más de 6.000 millones de soles. Algo que ningún Estado va a invertir por una sencilla razón. Porque eso es la última rueda del coche. O sea, no también... solamente eso, sino que tenemos necesidades básicas como la salud o la educación que ni siquiera tienen esa inversión del PBI anualmente. Entonces hay que tener un poco de ingenio de cómo vamos a hacer esto. Máxime, si este año, por ejemplo, tenemos en el INPE 317 millones de soles para infraestructura, más del 200% que lo ha tenido los últimos 5 años, ¿no es cierto? Entonces, espérate, son 9:32, doctor. Ya tenemos que, esta es la única regla que hay acá. Nos has dejado con esta situación de si tuviéramos que construir 30 penales, tenemos que invertir 6.000 millones de soles. Pero el jefe del INPE nos dice, hay una salida. Vamos a ver qué salida nos da después de este corte comercial. Estoy tan agradecida al doctor Carlos Vázquez Ganosa, jefe del INPE, que esté aquí para que nos pueda dar una visión de lo que significa, porque la cárcel de hoy, pues, el interno de hoy puede ser salvado desde niño y dejamos que las cosas sigan sucediendo hasta que él delinque sea como joven o como adulto, ¿no? Yo creo que acá, doctora, como usted lo menciona reiteradamente, hay que trabajar en la infancia, en ese niño que es abandonado, donde no hay una responsabilidad a veces parental o del padre. Que no lo reconoce. ¿No es cierto? Entonces comienza con una ausencia, comienza con una forma de violencia, incluso, digamos, frente a esa ausencia, ¿no es cierto? Frente a esa persona que debería establecer ciertos patrones o valores, ante la ausencia comienza un conjunto de falencias o de ausencias también sociales que le van acompañando en su desarrollo. Yo creo que ese es uno de los principales problemas. Muchas veces la comunidad dice, y con justa razón, dice, pero el delincuente pone en zozobra a la comunidad, además de que me pone en zozobra, violenta mi patrimonio, me roba, me hurta, sí, es condenado. Acá lo está diciendo Luis Rey 1. Dice, no debe haber mejoras en las cárceles. Me asaltan, matan a mi familia, lo que usted dice. Y debo pagarles para que estén cómodos. ¡Qué locura es! Claro, yo creo que acá tiene que haber el problema no solamente es el sistema penitenciario, no es un tema del sistema penitenciario. Hay que ver el problema multisectorial o multicausal. Entonces este es el último eslabón. El primer eslabón es la familia, el padre, la madre, el hogar. Ese es el primer eslabón donde nace una persona y se va desarrollando. Yo reitero, los factores de riesgo que se determinan en adultos en el último censo penitenciario son los mismos factores que se han detectado en los adolescentes infractores en el Censo Nacional de Centros Juveniles. Provienen de familias disfuncionales, deserción escolar, comunidades en riesgo, consumo de drogas problemático, acceso a armas, terminan delinquiendo. ¿Tenemos alguna llamada? Me dice Arturo. Sí, Arturo de San Juan de Miraflores.
Carlos de la Molina. Carlos de la Molina, ¿cómo está, Carlos? Buenas noches. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y a su invitado también, sí, buenas noches. tratando este tema que creo que es importante para todos, ¿no? Sí, solamente para ser corto y no quitar mucho tiempo. Creo que tenemos una visión bastante, digamos así, tercermundista del problema, ¿no? ¿Por qué no funciona el INPE o por qué no funciona el sistema penitenciario en el país? Yo creo que por varias razones, pero voy a solamente abreviar en unas cuantas. Las cárceles dependen del Estado. En mi opinión personal, no deberían depender del Estado. Se gastaría muchos millones de soles o de dólares en invertir en infraestructura penal. Tú dices tercerizar, que sean compañías privadas las que administren. Claro, que bajo ciertas condiciones puedan obtener rentabilidad manteniendo a prisioneros de alta peligrosidad y mediana peligrosidad en los sistemas penales y a su vez reinvirtiendo en eso. Se puede hacer, lo que pasa es que aquí en nuestro país hay tantas cosas que van mal y que se hacen mal y que no se quiere hacer bien, que nada de esto va a cambiar. Lamento yo tener este panorama tan negativo, pero así va a ser mientras este problema no se agarre o no se tome con una visión más amplia para solucionar este problema. Yo creo, Carlos, que tu posición es correcta en el tema de que hay que ampliar. O sea, por ejemplo, lo que nos trae el jefe de Limpia ahora es decir, un momentito, o sea, esto no empieza, es como la violencia contra la mujer. O sea, nadie se levanta un día y dice, voy a matar a mi esposa. Empieza con un lapo, con un grito. Y lo que nos está trayendo el jefe de Limpia es decir, oye, esto empieza desde hay que hacer un trabajo preventivo de la niñez y la infancia. Yo te agradezco mucho por tu comentario. Gracias, Carlos. Tercerización de cárceles. Y yo le doy la razón a Carlos. Estamos sacando este año, a través de Proinversión, estamos impulsando la participación público-privada, darle a los privados. Hay experiencias, como dice Carlos, ya en México, en Chile, Estados Unidos en Estados Unidos. Hay que diferenciar dos cosas, y tiene que saber Carlos también lo siguiente. El Estados Unidos acaba de emitir el año pasado un informe de privatización de las cárceles federales donde ha fracasado. Distinto es la privatización que es la asociación público-privada. A ver, cuéntame. En la privatización, el Estado dice, no quiero saber más de esto. Tú encárgate. Encárgate tú. La comida, todo. Ve tú. En la asociación público-privada, el Estado dice, no, tú participa conjuntamente conmigo. Yo quiero tu experiencia, tu liquidez, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Y le doy la razón a Carlos. Por ejemplo, ¿qué proponemos nosotros? Es una especie, digamos, de leasing a 25 años. Privado, construyeme una cárcel, dale mantenimiento de la construcción y mantenimiento, todo el sistema, digamos, de seguridad electrónico, control de CCTV, rayos X, body scan, ingreso, manéjalo tú. Dame los servicios de alimentación de todo el penal, los tópicos de salud, 140 internos no mueren anualmente, ¿no es cierto? Y finalmente, por un tema legal, la seguridad interna y externa aún la mantendría el Estado. Esa sería una asociación público-privada. Un escenario casi ideal, ¿no? Sí, lo está trabajando México. México ya lo está trabajando en 4 estados. ¿Y esto puede darse a partir de este año? Bueno, la construcción va a demorar, sin duda alguna. Esa es otra cosa. Son 2 años de Nosotros ya construcción. enviamos 3 proyectos de asociación pública-privada para construir 3 penales a Proinversión. Uno en Caicay, Cusco, uno en Bagua y uno en Lima. Que en Lima quisiéramos que un privado haga un complejo de 10.000 unidades de albergue, ¿no es cierto? Esto es una especie de 4 penales en uno, si se quiere decir así. 10.000 son 10.000 unidades internos. Así es, 10.000 internos. Ajá. Para que cárceles antiguas, hacinadas, se cierren definitivamente. Porque no fueron construidas para cárceles. Voy a poner un ejemplo. Sarita, Colonia del Callao, no fue construida por una cárcel. Era una factoría que luego se ambientó. ¿No es cierto? Castro es, a nivel mundial, las metodologías de construcción de cárcel han variado un montón. Castro era un panóptico. El panóptico ya no existe en ninguna parte del mundo. Tanto decir que uno entra a Castro y todavía existe un panóptico en el centro que nadie lo utiliza ya. Esas construcciones antiguas no permiten, y yo creo, al igual que Carlos, de que tenemos que impulsar nuestro presidente. De que haya control y respeto por la autoridad, ¿no es cierto? Jorge Chanchamayo nos llama. Jorge, ¿cómo está usted?
Buenas noches, doctora Sacheta, volviendo a llamar. Gracias, Jorge. Quisiera hacer un informe al señor del INPE que está ahí. Mira, yo acabo de visitar hace 2 o 3 semanas a la cárcel de acá de Chachamayo. Me da pena que estos señores, los señores del INPE, alquilan en celulares a los presos y por minuto cobran 2 soles. Y ahí están tranquilos, se comunican con la gente de afuera. No hay privacidad. A nosotros que vamos a entrar nos revisan todo esto. Pero sin embargo, dentro del celular o dentro de la casa, los del INPE alquilen el celular 2 soles el minuto a los presos. Ese es uno. Otro, doctora, que creo que yo a los presos, ya ranqueados, desmareados, deben mandarle trabajo forzado, porque están comiendo gratis y ellos saben que tienen sentencia perpetua o tienen 25, 30 años, ya no hacen nada, no trabajan. Es más, ellos son los que manipulan, hacen una base dentro de la cárcel y ellos tienen que cobrar algo de 2.000 soles por una cama, dar un nuevo preso que entra, lo hacen dormir al piso. Muchas gracias. Sí, Jorge. Muchas gracias porque nos ha dado un superdato, ¿no? Nos ha dicho de que hay personal del INPE que cobra 2 soles por llamada. Nosotros hemos sido los primeros en reconocer y declarar en emergencia el sistema penitenciario, no solamente por temas de infraestructura, por temas de seguridad, por temas de tratamiento, sino también por temas de corrupción. No es el INPE la institución corrupta, son los funcionarios o malos funcionarios que ingresan a una institución que tiene una función muy interesante y muy noble, que es la reinserción. Son delincuentes disfrazados de funcionarios. Así es. Entonces, solamente la que va a gestión, más de 260 funcionarios sancionados, muchos de ellos destituidos, ¿no es cierto?, con todo lo que significa y lo que esto significa, pero yo le doy la razón, hasta hoy en día tenemos problemas todos los días, doctora. No hay día que en los 69 penales no detengamos a una visita, a un funcionario que quiere ingresar un celular, un objeto ilícito. Voy a poner un ejemplo. Lurigancho tiene, por ejemplo, 9.500 internos. Un día de visita de Lurigancho, además de 9.500 internos, llegan aproximadamente 5.000 visitas. ¿Cómo haces? ¿No es cierto? O sea, y que tiene capacidad para 3.000. Y todos quieren ingresar a la misma hora. Y ese día tenemos 14.000 personas en un penal que pasan por una puerta. En el mejor de los casos pasarán pues 4.980, 90, pasan y se revisan. Basta que pase alguien con un celular para que nuestro ciudadano que acaba de llamar tenga toda la razón, ¿no es cierto? Así es. Eso es lo que usted tiene que cambiar y lo que está decidido a cambiar, que es el hecho de que tiene que terminar este hacinamiento en las cárceles. Primero, hacinamiento crítico. Estamos haciendo pabellones a nivel nacional. Más o menos 5.000 unidades de albergue para este año solamente en pabellones, lo que tendría que esperar 2 años lo voy a construir este año solamente en pabellones. En pabellones, que utilizan la misma infraestructura, la misma luz, etcétera, pero amplían la capacidad para que la gente... El ejemplo de Trujillo, el penal de Milagro tiene capacidad para 1.200, pero hay 4.700 internos al día de hoy y tiene más de 2 hectáreas libres. Pabellones en hectáreas libres. Correcto, 9:47, nos vamos a un corte y seguimos conversando sobre las cárceles y cómo podemos hacer para que reducir este hacinamiento que perjudica en definitiva a la sociedad, porque lo que se necesita es que este interno cuando salga ya no vuelva a delinquir. Muchísimas gracias, Jimmy. Voy a leer un comunicado oficial del INPE que yo acabo de descubrir. Dice, el Instituto Nacional Penitenciario informa a la opinión pública lo siguiente. El día martes 27 de junio, o sea, ayer, a las 20 horas, a las 8 de la noche, se inició el operativo de traslado del interno Juan Enrique Ramos Bellido, alias Quique, quien se encontraba recluido en el penal de Juliaca. El operativo finalizó a la 1 de la madrugada del día miércoles con la participación de un grupo combinado de agentes de seguridad del INPE y la Policía Nacional del Perú y tuvo como destino el penal de máxima seguridad de Chayapalca. O sea, aquí que lo han mandado a Chayapalca. El INPE informa que el traslado se produjo con normalidad y por medidas de seguridad siguiendo los procedimientos y protocolos correspondientes. ¿Por qué hacen este comunicado de Quique que estaba en Puno y lo mandan a Chayapalca?
Por la actuación que ha tenido nuestra Policía Nacional y nuestro Ministerio Público en los últimos días con la última organización criminal desarticulada, que uno de sus cabecillas es este señor Quique, que estaba desde el penal de Puno. Y de allí... También participaba, digamos desde la organización, con algunos funcionarios implicados, sin duda alguna, que están siendo materia de investigación. Y la decisión de nosotros es clara y rotunda. Reiteramos, el que pone en riesgo el penal se va al penal de máxima. A ver, desde ahí hazlo, pues. Si quieres hacerlo, desde ahí. A ver, hazlo. Hazlo. A 4.800 se me de mar, a 10 bajo cero en las noches donde llega el penal. 10 grados bajo cero. 10 bajo cero. Bueno, ahí se te congelan todas las ideas, ¿no? Sí. Las ideas de... Ahí no hay muchas ganas de articular nada. Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Bueno, yo te agradezco, ¿no? Porque realmente son decisiones complicadas, pero hay que hacerlas. Porque... Hay que hacerlas, hay que restituir el principio de autoridad que una institución se la merece. Yo, la verdad que por los simpes tengo esa decisión. Creo que algún día la comunidad tiene que cambiar esa posición, esa percepción que existe sobre la institución. Y para eso hay que tomar las decisiones. Sí, háblame un poco me han chismeado por ahí, las cárceles productivas. Me moría de ganas de preguntarte, ¿qué es esto de las cárceles productivas? Ese es el otro, digamos, el lado bonito de las cárceles. Tenemos, en los 69 penales, tenemos 242 talleres. Actualmente, esto es algo interesante que la comunidad no lo sabe. Los 242 talleres donde trabajan 23.000 internos a nivel nacional, de los 83.000, 23.000 están trabajando, producen 100 millones de soles anualmente. Tenemos panaderías, textilería, carpintería a nivel nacional. El penal de Chincha, por ejemplo, está produciendo uniformes del ejército. En Castro, por ejemplo, producimos más de 8.000 panetones en el caso de Navidad. En otros penales producimos madera. Estamos preparados para eso ahí. Porque no solamente es artesanía, pero sino lo que tú estás diciendo es que existe ya, cuando haces uniformes, realmente... Renzo Costa está trabajando con nosotros en Ancón 2 produciendo 100.000 monederos anualmente con más de 60 internos que reciben más de una remuneración mínima vital. ¿No es cierto? Y pueden pagar su reparación civil a su familia y tener un ingreso dentro de los penales. Y sale un tema productivo. ¿Qué queremos hacer? Queremos repotenciar. Hemos trabajado con las cámaras de comercio. Hemos traído reunión con Cámara de Comercio de Lima, Arequipa, Cusco. Solamente una primera reunión con Cámara de Comercio en Lima, con 100 empresarios. Tuvimos al siguiente día 12 convenios suscritos con empresarios en textilería, en carpintería, que pasan a generar mayor producción. Si hoy día estamos produciendo 100 millones de soles anualmente desde los internos, creo que eso es lo que podríamos hacer a nivel nacional, que la comunidad sepa que podemos producir para la comunidad, revertir esa imagen de la sociedad, de ser ocioso dentro de los penales, hacer un tema ¿no es cierto? A que la gente aquel que quiere producir desde los penales, pues mano abierta. Y al otro mano cerrada. Tenemos a Iván de Chosica. Iván, buenas noches. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Encantada. Felicitarla como siempre por sus temas que toca usted en su programa. Recuerda, la otra vez tocó el tema de Leche Gloria y yo manifesté que debería ponerse más énfasis en los supermercados digamos, con las frutas, ¿no? Así es, me acuerdo. Así es, doctora. Bueno, y felicitarlo también a su invitado. En realidad, yo creo que hay que hacer mucho en esto de lo que es el sistema penitenciario, lo que es la delincuencia. A mí se me ocurrió, justo escuchándolos a ustedes, no sé, una idea que de repente ojalá se pueda de repente plantear el Ministerio de Educación, porque yo creo, doctora, que todo empieza en la educación. Si bien es cierto, tenemos hogares disfuncionales donde no está papá, no está mamá, por múltiples factores, yo creo que acá lo que puede ayudar un poco son los colegios. ¿Por qué no instauramos un curso que sea educación humana o sentido social, donde a los niños desde pequeños se les enseñen qué cosas no se pueden hacer, que ellos vayan teniendo una cultura, digamos, para que vayamos de a poco también previniendo un poco el tema delincuencial, porque yo creo que el colegio en eso sí puede ayudar y mucho. De repente no terminan algunos, como lo ha expresado ahí su invitado, de repente no terminan la secundaria, pero al menos llegan a la primaria. Y yo creo que eso sí puede ser un punto que puede ayudar mucho. Todo está relacionado, doctora, con la educación. El respeto a la ley, ¿no? Que es así. Entonces, de ahí se puede ayudar un poco. Ahora,
con el tema económico de las cárceles, yo digo, se me ocurre también por qué no las personas, digamos, que tienen más arraigo económico, que son las personas que están involucradas en droga y todo esto, pues que se cree una ley que los que son, digamos, atrapados por temas de droga y todo esto, pues que ellos de esa parte que tienen como activos que vaya al INPE, que se vendan sus casas, sus terrenos, en fin, que tengan, o que se dé una parte y que se vaya directo al INPE. Ahora, Apunta otra cosa, eso, está bonito, ¿ah? Esa propuesta de que parte digamos, del incautado, claro. porque hay una institución que incauta, no recuerdo, CONAVI. CONAVI, Sí. que vaya al INPE, me parece. Te tengo que dejar, Iván querido, porque está Mónica de Rima y me quedan 4 minutos y tengo el invitado aquí. Gracias. ¿Te llevas esa idea? Es más, existe la norma, establece un porcentaje hacia el INPE que tiene que distribuirse con los remates y bienes. Sin duda alguna es una de las metodologías que queremos impulsar para poder solventar algunos de Debe de venir usted con más frecuencia, capitán, que acá hay buenas propuestas. Sí, eso es lo que veo, encantado. Mónica de Rima, ¿cómo está Mónica? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctora Sajieta. Yo justamente quiero hablar sobre un temita con la situación del penal de Ancón. ¿Ya? Que justamente, yo tengo una situación ahí en Ancón que es con mi hijo, que muchos retratan lo que es en los beneficios penitenciarios. Lo que sucede es que ya hay reos que ya están libres, uno de ellos es mi hijo, y que demora el trámite totalmente. Se equivocan en una letra en el penalógico, y que no es una sola persona, porque el día de ayer yo he ido a reclamar a la INPE de la región Lima y somos como 50 personas. ¿Cómo es posible que no pueda ser Mónica, en una sola letra? Mónica, me quedan 3 minutos. ¿Podría usted ayudarla, Mónica? Porque si ya está libre, ¿podría usted ayudarla en este trámite? Claro que sí. Nosotros, Mónica, encantado de poder apoyarte en los trámites que sean necesarios y agilizar. Carabaya 456, están las oficinas del INPE. Mónica te va a dejar el teléfono y inmediatamente se lo doy. Mónica, entonces no hay problema, cariño. Dejas tu celular ahora, se lo doy al director del INPE. Él seguro te va a llamar personalmente y se va a arreglar, porque si ya tu hijo debe estar libre, pues esperemos que salga pronto, ¿correcto? Muchas gracias, doctora. Nada de qué agradecer. La ley es la ley. Y algo más sobre las cárceles productivas. Yo quisiera hablar sobre el tema de las mujeres, de las cárceles de mujeres, que en su gran mayoría son chicas burriers, ¿no? Me pongo a disposición para sábados o domingos dar charlas gratuitas a las mujeres para temas legales, como alimentos, como temas de poder conversar con ellas cuando usted estime pertinente. Muchísimas gracias. 2 cosas hemos hecho de la gestión que hemos llegado. Hay una falta de visión de género en las políticas. Lo primero que hemos hecho es que, aunque parezca mentira, Santa Mónica tiene 730 internas y no había una política de ginecología, algo tan elemental y básico. 2, habían o existen hasta la fecha alrededor de 43 niños que han nacido en Santa Mónica, que viven con sus madres, que no tendrían por qué estar ahí, y se llama, según Naciones Unidas, se llama niños invisibles. ¿Y por qué? Porque no hay una partida presupuestal para ellos, no hay alimentos para ellos, no hay medicina para ellos, porque no tiene por qué estar. Bueno, les hemos puesto, está su cuna, lo sacamos cada 15 días, sus padres están internos, los han conocido por primera vez, hemos hecho una metodología entre niños de Santa Mónica han ido a ver a sus padres que están en Castro, porque forma parte de la reinserción. El niño tiene la culpa de que ambos padres se encuentren internos y nacen dentro de los penales. Ese tema, por ejemplo, que parece banal, es medular para proteger a ese niño que es hijo de 2 internos y que necesita conocer a su padre. Así es. Bueno, son las 9:59. Ahora te damos y yo quisiera quedarme con esta situación. 1, que revises lo de Chanchamayo, de esas funcionarias. 2, que tienes en Radio Capital, señor, pues todo lo que podamos nosotros proporcionar para que si tú tienes algo que informar, estamos aquí siempre a disposición
para que la gente conozca lo que está pasando. ¿Qué mensaje le darías, por último, a la población sobre el INPE? Dos mensajes. Uno, el primero de que estamos tomando las acciones que aquel que delinque dentro de los penales, llevarlos al penal que se merece, ¿no es cierto? El traslado de Caracol, de Café, Bicho, de Barrio King, han sido trasladados definitivamente a penales de más alta altura, y el día de ayer otra organización también. Dos, al personal del INPE, también, si me permitiese claro, cómo no, mandarles un mensaje. Todo el Consejo está orgulloso también del personal que sí quiere la institución, aquel que sí se faja por la institución 24/7 a la semana, estando dentro de un penal, que no es cosa fácil, estar ahí controlando la seguridad, y para aquel funcionario que pone también, denigra la institución, separarlos inmediatamente. Ese es el mensaje que la comunidad quiere, y creo que todos como sociedad quisiéramos de que las cárceles algún día dejen de ser escuelas del delito y pasen a ser productivas. Bueno, ha sido el doctor Carlos Vázquez Ganosa, jefe del INPE. Te agradezco muchísimo y esperemos que en los próximos meses puedas venir para darnos nuevas noticias. Esto claro, de cárceles productivas me pareció fascinante, y a todos los empresarios pueden hacerles sí, invitarlos, que tenemos hangares, maquinarias, equipos, tiempo suficiente, tenemos una mano de obra cautiva, ¿no es cierto? Un decreto legislativo. Sí, porque no se van a ir. No se van a ir, van a trabajar, y empresas como Renzo Costa pueden determinar en los últimos años lo productivo y satisfactorio que es trabajar en cárceles. Muy bien, entonces ya lo saben, a los empresarios que quieran apostar por la reinserción de los internos. Esa es una fórmula de poder, tener un ingreso económico y tener mano de obra que está allí necesitando tener su mente ocupada para poder caminar hacia adelante. 10:02, muchas gracias. Regresamos en un instante con más aquí en Radio Capital.